Buenas noches amigos de YouTube, hoy les traigo dos historias de terror, espero y les gusten. Comencemos. Los gritos nocturnos. Hace poco yo era un adolescente normal con una vida casi despreocupada salvo por la escuela y algunos problemas con mi novia, pero ahora eso ya no importa porque ella está aquí y seguramente este momento sea el último de vida para mí. Sin embargo, contaré todo por si alguna vez la llegan a escuchar a ella y sus gritos en la noche. Yo era un chico normal de 17 años, iba a la preparatoria y en mis tardes a una escuela de música, todo bien hasta ahí, pero hace una semana todo cambió y mi vida se fue al diablo. Empezó el lunes de hace una semana, yo había llegado cansado pues al regresar a mi casa una fuerte lluvia me había obligado a correr un buen trecho del camino, así que solo me di una ducha, hice la tarea y comí algo para después acostarme y esperar a que llegaran mis padres. No obstante, el cansancio y la comodidad de mi cama causaron que me sumiera en un sueño tranquilo, o al menos eso creí. No me di cuenta cuando llegaron mis padres de sus respectivos trabajos, ya que llegan demasiado tarde y pues yo no era de los que gustan del desvelo. Sin embargo, en medio de la noche me desperté sin razón aparente, solo que había algo que no me dejaba cerrar los ojos y me mantenía despierto. No sabía qué pasaba pues jamás había sufrido insomnio o algo parecido. Sin embargo, en aquel momento me fue imposible dormir, así que perdí la noción del tiempo transcurrido hasta que un tétrico sonido, el cual es la causa de mis penas, me sacó de mi trance. Un desgarrador grito en la lejanía, sonaba como si estuvieran golpeando a una chica, pero en ese momento no le di importancia ya que por el sueño y el agotamiento tal vez mi mente me estuviera jugando una mala pasada, así que solo me recosté pues estaba sentado y así como así me quedé dormido al fin. El día transcurrió con normalidad salvo cuando estaba solo pues sentía que algo me seguía. Sin embargo, volví a culpar al cansancio de la noche anterior y como hubiese querido que fuera eso, pero no. Al caer la noche nuevamente volví a ser oyente de aquel macabro alarido, pero lo peor fue saber que se acercaba, y así transcurrió una semana en la que cada noche ese fantasmal sonido se acercaba más y yo cada vez más enfadado por este suceso, decidí ver qué cosa era la que profería tal sonido, por lo que ayer al notar que la hora del macabro acontecimiento se acercaba preparé mi cámara y esperé en la ventana de mi habitación a que lo que sea que fuese eso se cruzara para poder documentarlo, aprovechando que mis padres me habían llamado para avisarme que esa noche estaría solo, así que no habría problema alguno para seguir mi plan. Sin embargo, no sabía que aquella acción de extrema estupidez que yo confundí con valentía daría pauta a una pesadilla que solo podía verse en el infierno, y así agazapado tras la cortina esperé hasta que luego de incontables minutos por fin la vi. Era una mujer, o al menos esa forma era la que tenía aquel espectro. Su cabello estaba enredado y no dejaba ver su rostro, pero la piel de sus brazos era pálida al filo de la blancura y sin vida. En ese momento yo ya estaba notoriamente asustado, pues el sudor corría por mi rostro y mis manos temblaban, además de que por primera vez mi perro ladraba enloquecido, lo cual hacía más grande mi temor. Sin embargo, seguía grabando aquella aparición hasta que sucedió. Ella giró su cabeza y lo que vi me dejó paralizado del terror, un rostro carente de toda vida, con unos ojos blancos que daban la impresión de poder quitarte el alma con tan solo una mirada, además de una sonrisa rebosante de maldad, pues al parecer ella sabía que yo la estaba viendo y que estaba aterrado. De pronto dio un grito distinto a los demás, este fue estridente y me sacó de mi trance, así que inmediatamente me metí en las cobijas y me agazapé ahí como si ellas fueran un escudo que me iba a proteger de aquella cosa que al parecer esa cosa disfrutaba infinitamente el verme muerto de miedo, y escuché cómo se ría con una risa tan malvada que me calaba el alma. Fuera mi perro seguía ladrando con furia y miedo a la vez, y en mi casa se escuchaba su risa y las luces se encendían y apagaban solas, y yo estaba al borde del llanto, rogando que todo acabara, y siendo sincero no sé cuánto tiempo estuve así hasta que de pronto se detuvo y por un momento me sentí alivado hasta que noté que mi perro se había callado, así que asomé mi cara por encima de las cobijas lo suficiente para observar lo que pasaba, y hubiera preferido no hacer ya que en la pared de afuera había una mancha oscura que supuse que era sangre, la sangre de mi pobre perro que dio su vida tratando de detener a aquella aberración. Y luego noté algo aún más aterrador, la sombra de una mujer a través de mi ventana, y como había estado grabando dejé el teléfono recargado en la ventana y pude ver a través de la pantalla de la cámara del celular parte de entrar, así que resignado a una muerte atroz y segura tomé el teléfono y dejé mi último mensaje. Papá, mamá, si están viendo esto seguramente estaré muerto y tal vez mi aspecto sea atroz, por eso quiero pedirles dos cosas. La primera es que revisen el vídeo completo, pues ahí verán la causa de mi muerte. La segunda es que avisen a todos cuantos conozcan que no cometan mi mismo error y no investiguen la razón de por qué algunas noches se escuchan gritos de dolor, pues solo lograrán terminar como yo. Papá, mamá, los amo.
Apenas terminé de decir eso, la ventana se dio y ella entró, se me abalanzó y me mordió en el cuello, por lo que mi sangre salía a chorros, y antes de cerrar mis ojos por última vez solo escuché que ella con una voz demoníaca decía: ¿querías verme? Segunda historia y última, el retrato. Carlos y María, una pareja de esposos, caminaban de la mano por un refulgente y ardoroso puerto de Acapulco. Estaban en esa etapa de la vida en la que, sin pensárselo muy bien, la felicidad parecía perpetua y las cosas no podrían estar mejor. Carlos tenía un buen trabajo, María había sido aceptada en la mejor universidad del estado en Bellas Artes y su pequeño hijo Andrés, cada día lucía más rozagante e intrépido. Mira, ese hombre de allá parece estar pintando algo, ¿sabes que me encanta el arte callejero?, sugirió socarronamente María a Carlos, convenciéndole, mientras le mordía el lóbulo de la oreja izquierda. Cuando haces eso, no puedo resistirme, respondió Carlos. Bienvenidos a mi iluminada oscuridad, saludó un anciano arrodillado en el suelo sin levantar la vista. Joven dama, tan distinguida y moza pareja sería una maravillosa musa para mi próximo retrato, ¿son tan amables de ser mis modelos vivos?, preguntó. Oh, claro que sí, sería un gran honor. María interrumpió sus palabras cuando el anciano levantó la cabeza y mostró sus ojos grises. No había que ser médico para saber que estaba ciego. Muy bien, dijo el anciano mientras esbozaba una inquietante sonrisa. A su edad, sería natural que tuvieran hijos, al menos uno, ¿no es verdad? Ambos asintieron con la cabeza. A él también le retrataré, si me lo permiten, claro está. Carlos y María se turnaban vistazos entre aquel óleo improvisado del suelo y sus caras de desconcierto. Lentamente, como una serpiente, ese desconcierto mutaba de piel para convertirse en horror al notar que, aquel hombre ciego, no solamente los estaba retratando idénticos, como nunca antes habían visto, sino que también, su hijo Andrés era un calco de sí mismo. Y bien, ¿cómo les ha parecido? Disculpen la tardanza, pero no quería escatimar detalles. Espero que no les haya molestado tomarme la osadía de retratar al perro, sé que lo quieren mucho, exclamó el hombre luego de terminar la oreja de Bristol, el perro de la familia. Carlos y María sintieron pavor, pero fascinación a la vez. María, llevada por su amor hacia el arte y porque odiaba ser descortés, le felicitó y con mucho afán, le preguntó cuánto debían por la obra. No se preocupen, amigos míos, esta obra la pagarán ustedes mismos. Por haber sido tan gentiles de servirme de modelos, expresó el hombre, quien al terminar la frase mostró una hilera de dientes ocre, como de hiena. Todo quedó allí, sería una gran anécdota, el anciano ciego que los retrató idénticamente, también a su hijo y a su perro ausentes. Seguro la contarían en Navidad, mientras las familias de ambos se reunían. Orlinda, la ama de llaves, llevaba poco tiempo con ellos y si bien era muy quisquillosa con la limpieza, tenía serios problemas de motricidad. Últimamente Carlos había echado de menos algunos objetos personales, sin embargo, siendo abogado, prefirió darle el beneficio de la duda. Carlos dejó un sobre con su liquidación laboral del año pasado en su cómoda, se acomodó toscamente la corbata y bajó las escaleras. Una vez en la planta baja, se sorprendió porque, antes de partir hacia el trabajo, Bristol no había salido a saludarle, y tampoco había orinado el periódico, como hacía cada mañana. Llevaba prisa y omitió el detalle. Al cerrar la verja del jardín, vio el cuerpo muerto de lo que parecía ser Bristol, ya que, el cúmulo de órganos y huesos extendidos tras cada nuevo vehículo que pasaba por encima ya no tenía forma. Hace mucho no sentía una lágrima en su mejilla, pensó despedirlo como se debe en la noche, mas por ahora, tenía una importante audiencia. Él afrontó la audiencia con tesón, hizo de tripas corazón y le salió al paso a un importante caso. Sin embargo, al salir, y a pesar de que era un tipo duro, no pudo evitar llorar por su amigo Bristol. Había estado con él incluso antes de conocer a María. Ya en el auto, su celular sonó, contestó desde el auricular. María, la voz entrecortada de su madre, María está muerta. Carlos intentó preguntar, pedir detalles, pero la madre de María estaba abatida por la congoja y nada se le entendía. Quería pensar que era un error, una broma de pésimo gusto, pero empezó a recibir más llamadas y mensajes iguales. María está muerta. María asistía a una exposición de arte moderno, era uno de sus planes preferidos, y este en especial lo había esperado durante meses.
Uno de los estantes del cuadro más valioso e inmenso de la exposición, luego de que una tuerca que sostenía su lado derecho reventara, se abalanzó sobre María y casi le cortó por completo la cabeza. Carlos se dirigía a casa, con la esperanza de encontrar a sana a su mujer, de que alguien le explicara qué demonios pasaba. Recordó que 2 días antes Bristol había mordido justo el extremo donde este mismo se encontraba sosteniendo un hueso, y que el pequeño Andrés había cortado inocentemente la cabeza de su mamá del retrato, pues la necesitaba para el árbol genealógico que le pidieron como tarea en la escuela. Al llegar a casa, y con el peor presentimiento de su vida, fue a buscar el retrato. Señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué desbarata la casa? Le preguntó Orlinda, quien escondía un extraño sobre en su delantal, al notar que Carlos revolcaba y tiraba todo lo que se le cruzaba. No encuentro el jodido retrato. ¿Dónde demonios está el jodido retrato? Orlinda se tomó la cabeza, y en una expresión de perplejidad y alivio, y aún sabiendo que recibiría el sermón de su vida, le señaló la cubeta llena de agua con la que estaba lavando el living. Ah, es eso, perdóneme patrón, yo estaba limpiando y no me di cuenta cómo se me cayó, espéreme ya se lo limpio, exclamó casi orgullosamente con voz rechinante, como de bisagra vieja. Carlos se apresuró, sacó el retrato de la cubeta y vio como la parte inferior del mismo, donde se ubicaba el pequeño Andrés por su estatura, estaba inundada. Instintivamente corrió como pensó que ya no podía correr y se asomó a la piscina para ver a Andrés flotando. Sacó su blando y liviano cuerpo, lo posó en sus rodillas, y lloró, desconsolado, como el niño que ya no era punto después de varios segundos de sollozos y llanto continuos. Carlos levantó la cabeza y notó el retrato a su costado. Maldito viejo hijo de puta, tú me hiciste esto. Ya no me importa nada. Ark. Con sus robustas manos, rompió en pedazos el retrato sin notar que, detrás de él, estaba Orlinda con un gran bolso lleno de joyas, y con el sobre, apuntando una Smith & Wesson 38 en su sien. El disparo traspasó el cráneo de Carlos y llegó así a la piscina produciendo un baile tímido de ondas en el agua. En el suelo, la sangre coloreó varias baldosas. El cuerpo de Carlos seguía acurrucado, sosteniendo el cuerpo de su hijo, ambos sin respirar. Ya no estaba Orlinda, y tampoco los pedazos del retrato. Bueno amigos, eso fue todo, espero y les haya gustado, nos vemos en el próximo video.